Vamos a estudiar, hermano, la palabra del Señor. Precisamente para eso estamos aquí. Continuamos con un estudio que ya llevamos avanzando poco a poco. Es un estudio de cristología, es decir, las bases, hermano, de la fe cristiana es precisamente la persona de Cristo. El testimonio que la Biblia da acerca de la persona de Cristo es lo que le da sentido al cristianismo. Decir que uno es cristiano porque tiene algún versículo en el celular, o porque alguna vez ha ido a una iglesia, o porque lo bautizaron cuando era chiquito, o etcétera, etcétera, eso no es cristianismo. El cristianismo se basa en un entendimiento completo de la obra que Cristo hizo a favor de cada uno de nosotros, y no solamente entender, sino creer, porque hay muchas personas que entienden el concepto, pero no confían en esa obra. Y al confiar en la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario, conforme a las promesas que tenemos del Señor, aquel que cree no es condenado. Aquel que cree ha pasado de muerte a vida. Aquel que cree es nueva criatura. Aquel que cree, ese es el que se llama un cristiano. Entonces no confundamos el cristianismo con la religión. Y es un problema craso que tiene el mundo. Creer que practicar una religión me pone a salvo, ¿no? Porque puedo argumentar algo delante de Dios, ¿no? Yo fui a la iglesia todos los domingos, o yo daba ofrendas, o yo me metí en el fondo pro templo de la iglesia. No, hermano, no es eso, eso no es para salvarse. La obra de salvación ya fue hecha por Jesucristo en la cruz del Calvario. Fue completa, fue terminada. Cuando Cristo murió dijo, consumado es, que significa ya está terminado, y aquí no hay nada más que añadir. Nadie le puede poner un ápice a esta obra, nadie puede completarla con nada. Ahora será, pero entonces los que creemos no estamos haciendo algo. No, no estamos haciendo algo. Porque el libro de Romanos dice con claridad, ¿sí?, al que no obra, si no cree. Entonces, claramente está diciendo que la fe, el creer, no es una obra. No es una obra. Creer es confiar en la obra que otro hizo, en el trabajo que otro hizo, y descansar en el trabajo que otro hizo. Eso se le facilita a aquellos que estaban en el colegio y esperaban a que el compañero hiciera el trabajo y luego los anotara. Algo parecido funciona así. El que hizo el trabajo fue el Señor Jesucristo. Usted no está haciendo nada sino dejar que en su gracia y en su misericordia Él anote su nombre en el libro de la vida y nos dé vida eterna. Y entonces, estudiar a Cristo es el privilegio más grande que tiene un cristiano. Que sí, que la Biblia habla de familia, claro que sí. Que la Biblia habla de economía, claro que sí. Que la Biblia habla de moral, de gobierno, que la Biblia habla de amistad, que la Biblia habla de proceder. Sí, todos esos temas lo toca la Biblia ampliamente. Pero el propósito de las Escrituras, conforme a lo que el Señor Jesucristo le dijo a los que estaban alrededor, vosotros escudriñáis las Escrituras porque parece que en ellas está la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Así que el testimonio que la Biblia da acerca de Jesucristo es la información más importante que una persona debe conocer. Porque es allí, en el conocimiento personal que un individuo puede tener con Jesucristo, donde reside la posibilidad de la salvación de su alma. Así que evangelizar a otro no es decirle venga a la iglesia. Evangelizar a otro no es decirle venga a un paseo con la iglesia, o bautícese. No, es que esta persona llegue a conocer personalmente a Jesucristo. Y si tiene a bien, en la misericordia de Dios, que esta persona que ya le conoció por el testimonio que hay en las Escrituras, confíe y crea plenamente en la obra que Cristo hizo a favor de él, entonces esa persona es salva. ¿Entendemos ese concepto? Bueno, bien por esos 4 personas. Los demás que están perdidos, pues quedan para que estudien, ¿no? Pero de ahí estamos avanzando. Hay un canto muy bonito. El canto dice, soberano Dios, Dios omnipotente, Rey de reyes. ¿No me lo sé sino yo? A ti sea el honor, el imperio. Vos te lo sabes, ¿verdad? Tení pasado acá, me lo tocas. ¿Sí? Dale, Ronald, dale. Aquí Ronald es un pianista de esos que uno los coge de sorpresa y él le hace cara como, este pastor me puso a salir aquí otra vez. Pero él se defiende, Vamos a cantar ese momentico y el que se lo sepa se pone de pie y lo canta. Y los que no se lo sepan, a la segunda vez que lo vamos a cantar, que ya se lo va a saber porque es cortico, se va a parar y lo va a cantar. ¿Listo? El que se sienta que es capaz de cantarlo, se va a parar y lo va a cantar. Y yo me voy a tirar aquí una cantada porque...
ahora y para siempre, por los siglos de los siglos, exaltado serás tú, coronado serás tú, Señor Jesús, Señor Jesús, Señor Jesús. Omnipotente Rey de Reyes, a ti sea el honor, el imperio y la alabanza, desde ahora y para siempre, por los siglos de los siglos, exaltado seas tú, coronado seas tú, Señor Jesús, Señor Jesús, otro Señor Jesús, Señor Jesús, amén. Bueno, ¿cuántos creen que lo pueden cantar? Amén. Bueno, entonces pónganse de pie, a ver, todos los que por lo menos buena memoria hay que tener, ¿verdad? Oiga, qué canto tan interesante. Yo pensé que se lo sabían y que vamos a cantarlo todo y no que tocó enseñarlo. Pero es un canto precioso, ¿verdad? Soberano Dios. ¿Qué es el término soberano? El término soberano es un término bien importante ahí en esa canción. El término soberano tiene tres implicaciones claras en el español, ¿no? En el lenguaje español. La primera idea del término soberano es la persona que ejerce o posee la autoridad suprema e independiente. Eso significa soberano, que posee la autoridad suprema. Él es el que manda, en otras palabras. Que lo que él diga, eso se hace, ¿verdad? Entonces esa es la idea. Ya usted llega con términos a la casa. Yo aquí soy soberano, háganme el favor y me respetan, ¿no? Ahí cuando vaya a pelear con los hijos. Entonces, no, esa es la idea. Soberano significa el que manda, soy yo. Eso es soberano. El que manda es ese, al que le llaman soberano. Soberano es el que gobierna. El segundo término, o la segunda idea del término soberano, es alguien muy grande. En extremo grande, en extremo que abruma con su grandeza, que abruma con su poder. Elevado, extraordinario. Y por último, es el término monarca. O sea, es un rey, un político, una
persona que gobierne. Entonces, esas son las tres ideas que en el español el término soberano nos trae. Las tres ideas las tiene la persona de Jesucristo. Las tres ideas las abarca la persona de Jesucristo. Sin embargo, cuando hablamos de que podemos ver la soberanía de Cristo en la Biblia, que es lo que vamos a estudiar hoy, hablamos del primero de esos significados. Hablamos de alguien que ejerce su autoridad sobre todo, sobre todas las cosas. Y Cristo, el testimonio que nos da la Biblia acerca de Cristo, es que Cristo es aquel que en su vida terrenal, no solamente en el hecho de que ahora está a la diestra del Padre y el universo le sirve, sino que cuando vino a esta tierra mostró que tenía control sobre aquellas cosas que, sin importar qué tan poderoso sea un ser humano, qué tan fuerte llegue a ser un ser humano, qué tan extraordinario sea el gobierno, qué tan extenso sea el imperio, ningún soberano humano puede tener control sobre las cosas que Cristo mostró que él tenía control. Y ahí es donde vamos a ver la verdadera soberanía. Porque llamamos soberanos a los reyes de la tierra, pero sin importar cuánto poder tengan y qué tan grande sea su ejército, hay cosas que ellos no pueden controlar. Y Cristo, que nunca tuvo que exponer su ejército, si bien lo tenía, le dijo a César: ¿crees que no puedo pedir aquí unas legiones de ángeles que vengan a defenderme? Y vienen, pero no las pidió. O sea, tenía un ejército, pero no lo usó nunca. Y sin embargo mostró que tenía, aunque nunca anduvo en grandes glorias, aunque nunca montó un caballo, aunque nunca caminó frente a un ejército, aunque nunca le pusieron una corona de oro terrenal sobre su cabeza, y la única corona que le hicieron usar fue una llena de espinas, y sin embargo ahí estaba no solamente el rey de los judíos, sino el rey del universo. Y vamos a estudiar entonces por qué el Señor Jesucristo muestra su soberanía en la palabra. O sea, el primer aspecto sobre el cual él desde muy temprano en su ministerio mostró que tenía soberanía, que tenía control de algo que se sale de las manos de los seres humanos, los seres humanos no podemos controlar, es que el Señor mostró su soberanía sobre la enfermedad. Y hay que decirlo, la enfermedad es algo que los seres humanos no podemos controlar. Llega a nuestras vidas en el momento en que menos lo esperamos, nos debilita no solamente físicamente, sino que nos debilita emocionalmente, mentalmente, nos ataca psicológicamente. La enfermedad es un proceso terriblemente duro y la humanidad está sujeta a las enfermedades. Sí, la enfermedad es lo primero que encontramos aquí, uno de los yugos más pesados que tiene que cargar el ser humano, porque nuestro cuerpo se deteriora y se colapsa. Y cuando uno estudia biología, para los que nos gusta la biología, hay que entender que hay múltiples maneras en que el cuerpo puede fallar. Es increíble, uno se puede enfermar de no cuidarse y de cuidarse mucho también, ¿verdad? Es una cosa muy difícil porque el cuerpo puede fallar. Hay múltiples sistemas trabajando al mismo tiempo en el cuerpo. Uno los vio en el colegio, ¿verdad? Que el sistema circulatorio, que el sistema endocrino, que el sistema óseo, que el sistema X, que, bueno, todos los sistemas. Y es tan complejo cada uno de los sistemas, la manera en que interactúan unos con otros, la manera en que el cuerpo funciona es tan delicada, es tan precisa, son cantidades tan exactas de sustancias que tienen que producir el cuerpo, que tienen que recorrer por determinadas maneras, que lo sorprendente es que uno pueda levantarse un día y decir: me siento bien. Eso es sorprendente, de verdad que es un milagro, cada día de salud es un milagro. Porque es un sistema tan complejo que es muy fácil que falle. Es muy fácil que algo funcione mal. Lo milagroso, hermanos, es tener un día de salud. Pero estamos tan acostumbrados a esos milagros de todos los días que en lugar de agradecer a Dios por tantos años de salud, nos enojamos muchísimo el día que esa salud falla. Nos enojamos. ¿O no les ha pasado que uno se pone bravo? Porque, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí me tiene que tocar esta enfermedad? ¿Por qué a mí me tiene que tocar este problema? ¿Por qué en este momento de mi vida donde necesitaba tener mi cuerpo en óptimas condiciones? Así somos nosotros. No entendemos, somos desagradecidos por naturaleza. Ahora, el pueblo de Israel tenía una promesa muy bonita. El profeta Isaías había dado una promesa acerca de que, bueno, sí, muchas enfermedades, porque los israelitas también tenían muchas enfermedades, un sistema de salud más precario que el de nosotros, en realidad.
sistema de salud judío era, si usted tiene plata, se atiende y si no, se muere. Así de sencillo era el sistema judío. Se parece al de aquí, pero el de aquí es mejor en muchos sentidos. Y entonces, el asunto es que bajo ese sistema, la única esperanza que ellos tenían es que sabían que tenían un Dios verdadero. Y el profeta Isaías había dejado una promesa para el pueblo de Israel, que iba a cambiar el sistema de salud de alguna manera. ¿Por qué? Porque Dios mismo iba a venir de médico, a curar, a sanar, a levantar a los enfermos. Esa promesa hecha en el Antiguo Testamento está en Isaías 35, versículos 4 al 6. Quiero que abran sus Biblias allí. Libro de Isaías, capítulo 35. En los versículos 4 al 6, vamos a leer de manera alternada esos versículos. Como son 4, 5 y 6 lo que vamos a leer, yo voy a leer el 4, esta nave va a leer el 5 y esta nave va a leer el 6. ¿Listo? Comienzo. Decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Esta profecía, que es parte de una profecía enorme que habla del futuro glorioso de Sión, habla del ministerio, de que era Dios mismo el que vendría y se encargaría de hacer las cosas que los médicos no podían hacer ni pueden hacer. Ni pueden hacer. O sea, el ciego verá, el sordo oirá, el mudo cantará y los cojos saltarán como ciervos. No, era una cosa impresionante. Si usted ha visto un ciervo saltar, ¿no? Estamos hablando de algo increíble. Está diciendo, eso verá el mundo. Verán a las personas descartadas. Porque si hay un problema de la enfermedad, es que socialmente lo descartan. Lo descartan. Cuando es una enfermedad difícil de llevar, tiene uno que depender de que otro lo cuide, depender de que otro lo lidie, depender de que otro le ayude, que tenga la voluntad de venir, que tenga la voluntad de ayudarme incluso a ir a un baño. Lo va descartando socialmente. Y entonces esa carga está en el corazón, en el alma de los hombres. Y vino Cristo y a personas que estaban descartadas socialmente, porque estaban tiradas en los andenes, en las puertas de los templos pidiendo una limosna, o esperando a que algo extraordinario ocurriese y viendo que otros aprovechaban los milagros que habían y ellos no podían, como el paralítico junto al estanque de Siloé, que veía a los demás tirarse al agua pero él no podía. Y así, hermanos, personas sin salida vieron cumplida esta profecía. La profecía ya fue cumplida, porque cuando Dios vino al mundo, vino a pagar por la salvación de los hombres en la cruz del Calvario, pero también demostró que tenía poder sobre eso que los seres humanos no pueden controlar, que es la enfermedad. Demostró que tenía poder sobre la enfermedad y que las enfermedades cedían ante Él, que Él las ordenaba, que Él las corregía. Hizo ojos de la nada. Había un hombre con los huecos vacíos de los ojos y con barro le hizo un par de ojos. Era algo impresionante. Lo que el mundo estaba viendo era a Dios trabajando en el peor sistema de salud del mundo, que era el judío en ese entonces, y levantando a los enfermos. Mateo, capítulo 4, versículo 23. Mateo capítulo 4, verso 23. Ahí está el testimonio dado por el evangelista. Y hay muchos, ¿no? No es que... Habían tantos textos que me tocó mirar cuál elijo para este punto, porque eran demasiados testimonios acerca del poder de Cristo para sanar. Leemos juntos, a la cuenta de 3. Mateo 4, 23. 1, 2, 3. 23, 24. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se
difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos, paralíticos, y los sanó. Oiga, imagínese la romería de enfermos. Dice, de toda Siria. Eso es un terreno gigantesco al norte de Jerusalén, extremadamente grande. Y se difundió su fama y le traían los enfermos. ¿Y qué hizo con ellos? Les mandó, no dice los sanó. Los sanó. Los mandó para la casa sanos. Incluso los puso a trabajar, porque a los que venían en camilla les puso a cargar la camilla de regreso. Los sanó, dice la Escritura. Ahora, ¿dónde está la esperanza del creyente en cuanto a su salud? Eso es algo que tenemos que analizar nosotros. ¿Qué sentimos nosotros con la enfermedad? Yo creo que lo que hablamos, eso es esa frustración, ese dolor, ese enojo algunas veces. Pero ¿en qué guardamos la esperanza nosotros con respecto a nuestra enfermedad? ¿En dónde está nuestra confianza con respecto a la enfermedad? Es algo que nos toca preguntarnos. Hermano, más allá del avance médico, y gracias a Dios por el avance médico, ¿no? Es fácil mirar algunos documentales o estudiar un poco y saber que en el tiempo de antes, para curarlo a uno le sacaban sangre, ¿no? Era muy curioso, ¿no? Tiene mucha sangre, vamos a sacarle 3 litros a ver si se mejora. Entonces mucha gente se moría por eso, o le ponían unas sanguijuelas pegadas en el cuerpo, o algún tratamiento así, o le ponían a consumir algo bien lleno de bacterias a ver si se mejoraba. Eran experimentos, eran mirando. Pero la ciencia médica ha avanzado, y gracias a Dios por lo que ha avanzado, y le falta por avanzar seguramente, y gracias porque el Señor es el que ha permitido que todos estos tratamientos se desarrollen, ¿no? Que alguien cometiera el error de dejar una caja de Petri sucia en un laboratorio y encontrar un hongo que mataba las bacterias. De ahí la penicilina, eso lo inventó fue el Señor, porque eso fue un accidente humano. Y desde la penicilina para acá ha sido la revolución de la medicina, ha sido desde la penicilina. Entonces, hermanos, el Señor ha permitido que se desarrolle la ciencia, pero Jesucristo sigue bajo control de toda enfermedad. Jesucristo sigue controlando cada sistema en nuestro cuerpo. Recuerden que la vez pasada estudiamos un poco acerca de que Dios no solo crea las cosas, sino que las sostiene o las sustenta a través del tiempo. Que el pulmón siga pidiendo oxígeno y funcionando es porque Dios lo quiere. Que el cerebro siga enviando electricidad es porque Dios lo quiere. Que el sistema circulatorio siga bombeando es porque Dios lo quiere. El Señor es soberano sobre nuestros cuerpos. Entonces la enfermedad sigue presente en la tierra, y lo curioso es que le damos una connotación moral muchas veces a la enfermedad que la enfermedad no tiene. Entonces nos pasa como le pasaba a los apóstoles y fueron y le preguntaron: ¿por qué este hombre está enfermo? ¿Pecaron sus padres o pecó él? Entonces ya, si está enfermo es porque hizo algo malo. Y no siempre es así. La enfermedad es como la lluvia, muchas veces cae sobre justos e injustos, sobre buenos y malos, y no responde siempre a un asunto moral o a un asunto de pecado. Si bien es necesario, muchas veces el Señor usa una enfermedad para hacernos recapacitar en la manera en que estamos viviendo, para que volvamos a sus pies, para que nos arrepintamos de un estilo de vida. No podemos adjudicarle a la enfermedad siempre que veamos a alguien enfermo que es que está en pecado y por eso está enfermo. Eso es bastante medieval, de alguna manera es poco sensato pensar así. Y más cuando hay evidencias en la Biblia de que la enfermedad no siempre está relacionada a un pecado. Y si no tiene una connotación moral y llega sobre justos, injustos, sobre buenos y malos de igual manera, entonces solo le queda al ser humano. Porque si yo le pudiera decir aquí: hermano, si usted está enfermo es porque tiene un pecado, arrepiéntase. Bueno, pues bueno fuera, porque tenemos un sistema médico ya muy efectivo, ¿no? Estoy enfermo, he pecado, me arrepiento y me curé. No funciona así. No funciona así. Entonces, la esperanza está en Cristo. Porque si Cristo fue el que vino y levantó a ese pueblo de Israel de sus enfermedades, y Cristo es el que hoy en día sigue teniendo soberano control sobre la vida de los hombres y sobre las enfermedades que tenemos que lidiar los seres humanos, entonces cuando yo estoy enfermo, mi primera esperanza y mi primera fuente de gozo y fuente de fortaleza tiene que ser mi relación con Cristo.
Y hermano, yo hablaba con Livia, bueno, y con otras personas, y decíamos, me preocupa la salud de la iglesia, ¿sí? Porque hay muchos enfermos. Y bueno, sí, porque uno quiere a los hermanos, no quiere que nadie se enferme. Pero de cierta manera las enfermedades que como iglesia hemos tenido que atravesar han dado para que aquí se levanten personas y digan, el Señor me enseñó esto, el Señor me ayudó en esto, el Señor me levantó de esto, el Señor me curó de esto. Y todo lo que el creyente vive, incluyendo su enfermedad, repercute en la gloria de su Creador, en la gloria de su Dios. Y eso es importante. Ahora, ¿tenemos que lidiar con eso para siempre, por toda la eternidad? No. Apocalipsis, capítulo 21, versículos 3 y 4. Apocalipsis, capítulo 21, versículos 3 y 4. Cuando Cristo regrese a este mundo, con Él volverá ese mejor sistema de salud. Con Él volverá la plenitud completa del ser humano, la esperanza de sanidad para las naciones. Entonces, leemos juntos, 1, 2, 3. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Hermanos, la enfermedad es propio de cuerpos materiales, de cuerpos caídos, no de cuerpos espirituales. La iglesia tiene la esperanza de la transformación, que nuestros cuerpos serán transformados, porque eso prometió el Señor, dejando los cuerpos de la vergüenza presente y del deterioro presente para tener cuerpos semejantes a los de la gloria suya. Entonces, ¿cómo será el cuerpo mío cuando Cristo venga por mí? Será igual que el cuerpo de ese Cristo glorificado. Será un cuerpo, y dice, ¿con qué cuerpo vendrán los que resuciten? Pregunta la Biblia. Y luego dice insensato, las semillas, si no se mueren, no da una planta, y la semilla no se parece a la planta que da. Así también una es la carne animal que tenemos ahorita, y otra la carne espiritual que tendremos en ese entonces. Y esa carne espiritual que tendremos en ese entonces estará ajena a la enfermedad de Dios, ajena a la enfermedad. Y esa es la esperanza de nosotros. Procurar conservar este cuerpo animal en perfectas condiciones es una batalla perdida. Ahora, con eso no le estoy diciendo que se entregue usted a la comida chatarra, o que no vuelva a hacer ejercicio, o que no intente disimular las patas de gallina que tiene. No, hermano, yo no estoy diciendo eso. Si usted quiere, haga lo posible por su cuerpo, pero no entre en ese bucle infinito de frustración de intentar detener un proceso de envejecimiento, o de intentar detener un proceso de deterioro que es natural y que se tiene que dar, porque estos no son los cuerpos perfectos que tendremos. Y qué maravilla saber que del Señor recibiremos un cuerpo sin deterioro, sin enfermedad, sin envejecimiento y sin tantas cosas con las que tenemos que lidiar aquí. Cristo es soberano sobre la enfermedad. Y si llega a nuestra vida la enfermedad, podemos arrodillarnos o sentarnos, o lo que la salud nos permita hacer, y decirle, Señor, gracias, porque yo sé que esta enfermedad está dentro de tu soberana voluntad, y que tú me ayudarás a lidiar con ella. Eso es lo primero, la enfermedad. Vamos con lo segundo. El Señor mostró su soberanía sobre otra cosa que los seres humanos no podemos controlar: los elementos de la naturaleza. Vamos al libro de Mateo. Mateo capítulo 8, versos 23 al 27. Vamos a dejar que lean de manera alternada esos versículos por naves, comenzando por la nave de mi mano derecha con el verso 23 y continuando de manera alternada hasta el 27. ¿Listo? Mateo capítulo 8, 23 al 27, a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Y entrando en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él no dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Y él les dijo, ¿por qué teméis?
Los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Termina entonces esa porción de Mateo capítulo 8. El contexto es muy interesante. Los discípulos salen primero y Jesús va a ellos caminando, ¿sí?, alrededor de la tercera vigilia, caminando sobre el mar, ¿verdad? Eso sucede y nos muestra que la gravedad y las leyes de la naturaleza no tienen poder sobre el Señor. En este otro evento que tenemos acá, las olas en medio de una tormenta cubrían la barca y el Señor dormía, dice la Biblia. El Señor dormía ahí en la barca y estos hombres lo despertaron. Bueno, como a ninguno le gusta que lo despierten, me imagino yo que el Señor Jesús no estaba muy contento con los discípulos asustados ahí. Levántate, Señor, que nos vamos a morir. Así, eso fue lo que le dijeron. Levántate, que perecemos, no te da cuidado, que nos vamos a morir y tú ahí durmiendo. Y él se levanta y les dice, hombres de poca fe. Yo iba en la barca, no se va a hundir, era lo que estaba diciendo. En otras palabras, a veces la vida de uno es así. Parece a uno que se está hundiendo, pero ahí está el Señor en la barca. Así sintamos que está durmiendo, que también nos pasa, ¿no? Sentimos que Dios está como dormido en la vida de nosotros, pero ahí está. No se va a hundir la barca, hermanos, no se va a hundir la barca. ¿Por qué va el Señor? Sin embargo, se levanta el Señor, reprende, regaña al mar, y el mar se fue calmadito ahí, y las olas se aplacan, dice, se hizo gran bonanza. Yo creo que puede que el Señor diga al mar que nos empuje un poquito, porque vea, eso quedó plano, así completamente calmado, no había una ola, no chapoteaba un pez, estaba gran bonanza, completamente tranquilo. Y esos dos eventos de Jesús con el mar que les hablé, y los otros eventos, podría hacer un estudio de Jesús y el mar, porque no podemos hablar de las pescas milagrosas también, y tendríamos ahí otra vez una muestra del Señor controlando la naturaleza. Un estudio interesante podría ser ahí, pero por ahora en este evento tenemos el registro de Jesús controlando el mar. ¿Y por qué de todos esos relatos que acabo de mencionar recojo este? Por el último versículo que leíamos, el versículo 27. Los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Porque cada día escuchamos, y nos gustan los programas de televisión y eso, naturaleza indomable, ¿verdad? Y nos muestran allí la naturaleza, tormentas, tifones, huracanes, avalanchas, derrumbes, erupciones, terremotos, naturaleza indomable, indomable, porque toda bestia puede ser domada por el hombre, dice la Escritura, ¿no? Menos la lengua, según lo que dice Santiago. Pero, ¿quién detiene una avalancha? ¿Quién detiene una erupción volcánica? ¿O quién le dice a un maremoto que no arrastre una isla completa? ¿Cuál rey se levanta de su trono y mira el mar que viene elevado y le dice, detente, que yo soy soberano en este país? ¿Y será que el mar le hace caso? Y por eso la pregunta de los discípulos, ¿quién es este hombre que hasta el mar le obedece? Los vientos le obedecen. Salmo 135, 6 y 7, por favor. Salmo 135, versos 6 y 7. Vamos a ver quién es este hombre. ¿Quién es este hombre? Porque noten lo que va detrás de cada uno de los puntos. El primer punto que estudiamos, veíamos que Dios prometió venir a sanar a su pueblo, y Jesús vino y sanó al pueblo. Ahora, en este punto, la pregunta es, ¿quién es este hombre que aún los vientos y el mar le obedecen? Salmo 135, versos 6 y 7, nos dice la palabra del Señor. Vamos a leer juntos. 1, 2, 3. Todo lo que Jehová quiere, lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Hace subir las nubes de los extremos de la tierra, hace los relámpagos para la lluvia, saca de sus depósitos los vientos. Cristo mostró su control sobre todas las cosas, y las cosas, hermanos, que solamente obedecen a Dios. Cristo mostró control sobre cosas que únicamente se someten a la voluntad de Dios.
Y por eso la pregunta nos queda a nosotros para ser contestada hoy. ¿Quién es este hombre que aún los vientos y el mar le obedecen? Dios. Es Jehová. Porque Jehová hace lo que quiere en los vientos, en el mar, en la tierra y en todo. Jehová hace lo que quiere. Jesucristo es Jehová. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahí tenemos entonces ese principio fundamental. Y entramos a un tercer aspecto, a una tercera cosa que ha constituido, hermanos, y no podemos dejar de nombrarlo en este estudio, porque ha constituido uno de los principales enemigos de la humanidad, desde que la humanidad existe, uno de sus principales enemigos. Y lo hemos intentado vencer muchísimas veces, y todos los hombres que han intentado vencerlo han fracasado, a excepción de uno, Jesús. Y con la victoria que Cristo tuvo sobre este enemigo, nos comparte a todos la esperanza de que también podremos vencer. Y cuando hablo de enemigo es la muerte. Es la muerte. La muerte es ese enemigo y Cristo es soberano sobre la muerte. Lucas capítulo 7, versos 11 al 17. Esta historia es bien interesante porque hay varias resurrecciones de Cristo, pero me gusta esta porque se presta para tocar el punto que quiero resaltar en esta enseñanza. Lucas 7, 11 al 16. ¿Listo? 11, 12, 13, 14, 15 y 16. ¿Listo? Comenzamos aquí con el verso 11, a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Aconteció después que iban a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban el cargado un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose tocó Pedro, y los que lo llevaban se detuvieron y dijo: joven, a ti le digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Nunca mejor dicha esa frase. Dios ha visitado a su pueblo. Aquí entonces tenemos este relato que de las resurrecciones de Cristo es la que menos se predica. ¿Por qué? Porque es un relato, los otros llaman mucho más la atención. Aquí este joven, el hijo de la viuda de Naín, pero tenemos los otros relatos, la hija de Jairo, que ya recuerdan, ¿no? La hija de Jairo y su amigo Lázaro, que también es una historia impresionante. En todos esos momentos, Cristo sacó de la tumba, sacó de la muerte a estas personas, y estos relatos confirman una realidad, que los muertos oyen, pero no cualquiera. Cuando usted le grita ahí a su familia muerto, él no lo oye, ¿no? Y cuando le pide perdón por todas las cosas que, como sucede en los entierros, que de pronto usted no hizo y todo eso, no, ya él no oye. A usted no, pero a Cristo sí. Porque en todas las oportunidades Cristo se acerca a esos difuntos y les dice algo: niña, levántate, ¿verdad? O aquí, joven, levántese que su mamá lo está llamando, ¿verdad? O allá su amigo Lázaro, Lázaro ven, y Lázaro sale. Cada uno de los muertos salió, porque los muertos oyen la voz de Cristo. Eso confirma que el llamado de la voz de Cristo es poderoso para despertar del sueño de la muerte. Y por eso el Señor prometió levantar a todos los que hoy yacen en los sepulcros. Él lo prometió así. Juan, capítulo 5, 28 al 29, no aparece ahí en la presentación. Quiero que un hermano lo busque rápido y lo diga con voz fuerte, como para que los muertos lo escuchen. ¿Sí? Juan, capítulo 5, 28 al 29. ¿Quién lo encontró? No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida,
mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Oiga, qué interesante esto. Dios no se maraville, o sea, que levantó a Lázaro, que levantó, bueno, no se maraville de esto, porque es que no son los únicos que se van a parar cuando escuchen la voz de Jesús, sino que vendrá el día, vendrá la hora, cuando todos los que estén en los sepulcros oirán su voz. ¿No? Todos. Lo que pasa es que algunos ven la resurrección con esperanza y otros con temor, porque algunos quieren encontrarse con Cristo y otros ese aspecto les parece una pesadilla, tener que encontrarse con Dios. Todo depende de lo que haga usted con el mensaje del Evangelio. Si usted cree en Jesucristo, si usted confía en Cristo, si le entrega su vida a Cristo, encontrarse con su Señor será la gran alegría. Pero yo le aseguro que más de uno querrá volverse a meter en el agujero de la tumba cuando el Señor lo llame. Pero no va a poder. Un profesor que no creía en la teología hay ramas, ¿no? Unos creen en el libre albedrío, otros no, y eso. Yo tuve de ambos tipos de profesores. Y entonces uno decía que por qué íbamos a decir que no existía libertad en los hombres, que entonces para qué iba a haber un juicio. El otro profesor, que era más de la corriente de la soberanía de Dios absoluta, decía: dígale al profesor que si no le parece, entonces que no vaya al juicio. Y ese es el asunto. Muchos querrán evitar ese evento, pero no van a poder. Porque cuando el Señor los llame de su tumba, se van a levantar con alegría o con miedo, pero se van a levantar. Porque no todos resucitarán para lo mismo. Según el versículo, unos resucitarán para vida eterna y otros para condenación. Entonces, al final de la historia humana será la voz de Cristo la que levante a los muertos. Porque lo puede hacer, ya lo demostró que lo puede hacer. Está el evento histórico y nadie de su generación pudo negar y decir: no, eso que escribieron ahí es mentira. No, porque lo vieron. Lo vieron. Tan evidente fue que lo vieron que una vez que se levantó Lázaro, sus opositores se reunieron no para decir: hola, hay que creer en este hombre porque acabó de levantar un muerto, sino que se reunieron y dijeron: nos va a tocar matar a Jesús y matar a Lázaro también porque... sí, eso fue, para eso que se levantaron. Entonces miren que el problema no está en que no haya evidencia, el problema está en el corazón humano que no quiere aceptar la evidencia de Cristo. Pero ahí está la evidencia. Juan capítulo 6, 38 al 40. Lo leo a favor de todos. Juan capítulo 6, verso 38 al 40. El Señor Jesucristo dice: he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Entonces miren el concepto tan precioso que hay aquí. Es la voluntad de Dios que Cristo levante a los hombres en el día postrero. Pero hay algo curioso, porque hay una condición aquí para que esa resurrección sea para vida eterna y no para muerte eterna o para condenación perpetua, que es todo el que ve al Hijo y cree en Él, Cristo lo levantará y tendrá vida eterna. Porque lo que llamamos vida eterna no es solamente levantarse de la tumba, porque eso lo van a hacer todos, sino a levantarse de la tumba para ir a la presencia gloriosa de nuestro Señor, para tener libertad de una relación en paz con Dios. No el temor de un juicio, no el temor de una condenación, pero para eso es necesario creer en Cristo Jesús, seguirle, servirle. Entonces la muerte fue vencida el día que no pudo sostener a Cristo. ¿Sí recuerdan eso? Hechos 2:24, ¿no? Sueltas los lazos de la muerte por cuanto no podía sostenerle. Dice la Biblia nos dice que la muerte le era imposible retener a Cristo y tuvo que soltarlo. Ya sabemos que Cristo murió y que resucitó. Todos los enemigos de nuestro rey. ¿Quién es nuestro rey? Cristo, el soberano, el monarca de nosotros es Cristo. Todos los enemigos de nuestro rey serán destruidos. Todos. Y la Biblia nos habla de la destrucción del anticristo, del falso profeta, del dragón que es Satanás, todos ellos lanzados al lago de fuego que arde con fuego y azufre. Pero hay un versículo especial en 1 Corintios capítulo 15. En 1 Corintios capítulo 15, versículos 25 y 26, nos habla entonces de este enemigo que es la muerte.
Leemos juntos. 1, 2, 3. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. ¿Hay un final para la muerte? Sí. ¿Qué será? Destruida. Ahí está el concepto. Destruida. Los hombres presos de la muerte confían en Jesucristo como su Salvador y son librados de la muerte. De eso se trata esta historia. Ahora, ¿somos prisioneros de alguna manera de la muerte? Sí. Tenemos que lidiar con esa sombra, con esa idea de que en cualquier momento nos ha de llegar la muerte física. Para los que creemos en Cristo, solamente la muerte física y luego la vida eterna. Y para los que rechazan a Cristo, no solamente la muerte física, sino la muerte segunda o la muerte espiritual, que significa la separación eterna de Cristo o el infierno. Pero la muerte está ahí, la sombra. Sin embargo, estos prisioneros se van escapando de la muerte. Como Cristo se escapó de la muerte, que dice que la muerte no lo pudo retener, así los que creen en Cristo se van, es como una fuga de presos. Una fuga de presos. ¿Por qué hay una fuga de presos? Porque alguien tiene la llave y está abriendo para que salgan los presos. ¿Dónde está eso? En Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 1, versículo 18, el Señor Jesucristo da testimonio acerca de Él mismo. Y dice, el que vivo y estuve muerto. Está hablando de Él. Estoy vivo, pero estuve muerto. Por eso sabemos. Ahora, lea desde el 17. O alguien que me haga el favor de leer desde el 17. Apocalipsis 1, 17, donde dice, yo soy... Esteban, póngase aquí y me lee Apocalipsis 1, 17 y 18 duro. 17 y 18, sí. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciendo, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y el Hades. Mire, aquí sabemos quién es el que abrió la puerta de los presos. ¿Quién le abrió la puerta del sepulcro a todos los prisioneros? El que tiene las llaves de la muerte y del Hades. Está diciendo, yo al que quiero dejo salir de la muerte. Él tiene las llaves. Qué maravilloso carcelero, ¿verdad? Ya el que tiene las llaves está dispuesto a dejar escapar a todo el que quiera salir. Y ahí está la invitación, hermanos, a creer en ese Cristo, a confiar en ese Cristo, porque Él es el primero y el último. O sea, es Jehová, el Creador. Pero también nos dice aquí, estuve muerto y ahora vivo, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Y es un versículo maravilloso, porque con esas palabras nos dice, yo te puedo quitar el miedo a la muerte. Yo puedo hacer que la muerte deje de ser una amenaza para que se convierta en una esperanza de vida eterna y de descanso. Para que deje de temer qué va a pasar después. Porque lo siguiente que vamos a escuchar después de morir es la voz de nuestro Señor, diciéndonos, vengan, ya son libres para siempre, eternamente. Entonces Cristo es el Rey soberano, ¿verdad? Y vamos a invitar a Ronald a que nos ayude a cantar Soberano Dios otra vez, y vamos a cantar Soberano Dios, porque tenemos un Rey soberano sobre la enfermedad, soberano sobre la naturaleza y soberano sobre la muerte. Y Hail to the King, ¿no? Dice la canción, viva el Rey, que viva el Rey. Vamos a ponernos de pie, vamos a cantar fuerte a ese Rey soberano que tenemos. Dios omnipotente, Rey de reyes.
Gracias por mis hermanos, gracias por poder estudiar juntos, impresionarnos contigo, impresionarnos con tu obra, con tu amor, con tu fidelidad, con tu poder, impresionarnos, Señor, con tu soberanía. Tú eres el monarca, tú eres el rey victorioso que vino a salvarnos y vendrá a liberarnos completamente de nuestra corrupción, de nuestro pecado presente y también, Señor, de la corrupción de la muerte. Tú tienes control sobre la enfermedad, tú tienes control sobre la naturaleza. Todas las cosas que hiciste te adoran. Nosotros hoy, como parte de tus criaturas, queremos honrarte y queremos glorificarte y celebrar que tenemos un Rey benigno, misericordioso y lleno de amor. Tú eres nuestro Rey y nosotros somos tu pueblo. Queremos servirte ahora y para siempre. Amén. Amén.